Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Juan José Prior y el título de mi ponencia es Borges y la novela imposible. Paso a resumir los principales aspectos que en ella desarrollo y que comienzan con el rechazo, por decirlo así, de Borges al género de la novela, la distancia que siempre mantuvo con ella, a partir del elemento en que parece que la novela subordina en exceso, según Borges, el elemento narrativo a ese empeño que resultaría por otra parte vano de intentar representar la realidad. Y sobre todo, de ninguna manera era asumible para Borges el realismo ingenuo que tiene que ver con la novela realista. De hecho, según la novela fue evolucionando, autores como Juan José Sáez llegan a afirmar aquello de que la única manera para un escritor en el siglo XX de ser novelista consiste en no escribir novelas. Bueno, Borges no las escribe y esto es el punto de partida, como digo, y no las escribe porque hay una serie de problemas derivados de la tradición mimética de los que él se hace consciente. Y a la vez que se aleja Borges de ese realismo ingenuo, va a componer una serie de relatos en un género especial que va a llamar ficción, no va a llamar ficciones, y estos relatos se van a mover, esto es lo que voy analizando, entre lo objetivo y lo subjetivo, lo aristotélico y lo platónico, el empirismo incesante de los datos inmediatos y las categorías arquetípicas o platónicas, es decir, entre lo esencial y lo circunstancial. Por supuesto, la visión de la realidad de Borges es analizada desde la influencia de sus lecturas filosóficas, Berkeley, Hume o Schopenhauer, o las teorías fundamentales para él de Modner. Y esto nos lleva, por ejemplo, a repasar un relato como el Aleph, al hecho de que haya sido propuesta una lectura del Aleph como una velada denuncia de las falacias que sustentan el realismo literario. Hay dos narradores, por decimos así, dos actitudes ante el Aleph en este cuento. Una es la de Carlos Argentino Daneri, y esa es precisamente la que Borges denuncia como un fracaso, es decir, el esfuerzo de traducir en palabras sistemáticamente todo lo que ha visto. Como este procedimiento de acumulación no funciona, porque es una fórmula imposible, es también la fórmula de Funes, lo que de alguna manera va a centrar el tema de Borges es precisamente eso, es decir, la idea de que se pueda ofrecer una imagen única, una imagen completa de la realidad a través de un lenguaje que no se acomoda a ella. De hecho, hay una novela posible, una novela que ofrece una imagen no falsa, aunque incompleta, dice Borges, del universo, y que es El jardín de senderos que se bifurcan, pero que también es una novela de ficción y por tanto no podemos leerla. De manera que todo esto nos lleva a la situación de Borges con respecto a lo aristotélico y lo platónico, a esta dualidad. De hecho, Borges se vale tanto de ideas platónicas como de ideas idealistas, de acuerdo con el empirismo de Berkeley y de Hume. Lo vemos hacer variaciones sobre una realidad que es solamente real mediante abstracción, es decir, cuando se eliminan los elementos accesorios, y lo vemos también haciendo variaciones en torno a un realismo que, como da el mismo grado de realidad a todo lo que existe, necesitaría una lengua que diera cuenta de todos los detalles, las minucias, las contingencias, etc. Esto nos lleva a situaciones, a aporías, a puntos de no salida que él va recogiendo en sus textos. De hecho, cuando en otro momento se analiza el ensayo de las alegorías a las novelas, que viene a ser una historia del origen de la novela escrita por el propio Borges, observamos ese paralelo que él establece en el desarrollo entre lo general y lo particular, lo medieval y lo moderno, lo platónico y lo aristotélico, y finalmente la alegoría y la novela. Es decir, que Borges aborda el problema del reflejo de la realidad fijándose en cómo
la alegoría o fábula de abstracciones en un momento determinado dio paso a una fábula de individuos. En este juego hay otro apartado en el que se plantea el privilegio que para Borges tiene tanto el recurso de la alegoría como el recurso de la enumeración. La defensa del lenguaje heroico que había hecho Chesterton tiene que ver con el hecho de que, como explica Borges, en toda alegoría hay algo novelístico, porque las abstracciones están personificadas y que a la inversa los individuos que los novelistas proponen aspiran a genéricos. Y como dice Borges, los novelistas, las novelas también hay un elemento alegórico. En el caso del Aleph, frente a la mala solución de Daneri, la solución del narrador empieza por plantearse hablar, como los místicos dicen, por medio de emblemas o de alegorías. ¿Por qué? Porque en este caso una única imagen puede expresar el infinito. Este es el gran problema del Aleph, la enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito, y una vez que Borges descarta la alegoría, y lo hace porque resulta un lenguaje inadecuado para el mundo moderno, pasa a otro elemento que es la enumeración. Y aquí sí se plantea la posibilidad de estudiar la enumeración de Borges, de lo que tiene de particular, insistiendo en esta idea de que busca siempre dar una sensación de totalidad o de infinito. En otro apartado de la ponencia se analizan distintas soluciones que ofreció los novelistas, lo que se llamó el modernismo, en la novela, sobre todo anglosajona, Proust, James, Woolf, Joyce, etc. Se compara con Borges y se ve hasta qué punto Borges se mostró receptivo a estas innovaciones. Y de esta forma se analiza su lectura de Joyce o su lectura de Faulkner. Tanto Joyce como Faulkner son para Borges grandes escritores. El Ulises es una obra de referencia. Faulkner habría ensayado en El ruido y la furia un realismo absoluto. Pero en cierta medida el realismo que proponen estos autores a Borges le resulta o enfático o excesivo o de alguna forma incompatibles con lo que es la vivencia real, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Hay un momento en que dice ciertas descomposiciones temporales de Faulkner son más confusas y más ricas que los hechos originarios. Y por lo tanto, estos énfasis tampoco serían una forma de eludir lo que estamos viendo que es el gran problema en la narrativa de Borges, la mímesis llevada al extremo. Esto es algo que él critica tanto en sus novelistas preferidos como en el caso de algunos de sus personajes principales, Carlos Argentino Daneri, Funes el Memorioso o Pierre Menard. El recurso a lo fantástico es analizado entonces en Borges como una forma de mirada indirecta o distancia irónica que le permite acercarse de forma no ingenua a la realidad. Al igual que hizo Perseo, Borges sabe que mirar de frente a la medusa es peligroso y no se trata de eludir lo real, sino de alcanzarlo a través de su reflejo, porque la imagen reflejada no oculta el carácter ficticio y de ese modo estamos a salvo de creernos nuestras propias invenciones. Seguidamente se analiza el caso de Tlön. Se insiste en el hecho de que Borges nunca elaboró la novela de Tlön, y esto es interesante. En Tlön se habla de metafísica, se habla de teología, pero no se habla de historia, ni de reyes, ni de política, ni de economía. Y esto tiene que ver con el hecho de que Borges está hablando de manera indirecta y sobre todo podría haber compuesto el gran poema épico, podría haber sido el Tolkien de Tlön, y no lo es porque eso escapa a sus intereses como narrador. Y dentro de esos intereses, por último, se plantea la posibilidad de aplicar la teoría de los mundos posibles a un mundo como el de Tlön, y en concreto, fijándonos en el modelo de Lewis, Lewis habla de que son reales, él es un realista, son reales todos los mundos posibles, pero asume algunos mundos,
a los que él llama inconsistentes, que serían mundos realmente imposibles. Esto, un mundo imposible, un mundo posible, aceptable, dice Luis, sería aquel en que la física podría ser diferente de la nuestra, pero no las matemáticas o no la lógica, no la aritmética ni la lógica. Sin embargo, hay un cuento de Borges donde un individuo, un narrador, se encuentra ante la necesidad de enfrentarse a una realidad que escapa a la aritmética. Y es curioso cómo la respuesta de Borges es precisamente establecer un paralelismo entre lo irreal, lo irracional y lo infernal, en un cuento que es Tigres Azules, que podría considerarse casi un reverso perfecto de la filosofía de Spinoza. En definitiva, Borges sabe que él quiere ser escritor y no un expositor de ideas. Borges sabe que se prefiere, como dice en una de sus noches, lo personal a lo general. Borges sabe que en el momento que sitúa el Aleph en una calle concreta de Buenos Aires hay un periodista que le pregunta, ¿entonces es que es real? Bien, ese juego entre un mundo, un universo empírico lleno de detalles, pero que solo puedo percibir como unidad una vez que las traigo, esto que decía Borges, el universo es ilusorio mientras estoy vagando por sus corredores, pero real en el momento en que lo intuyo de golpe como un todo, se plantea como el trasfondo de toda la obra de Borges. De ahí surge la necesidad de crear esas ficciones, ese género nuevo. Y finalmente, cuando habla de un libro de cuentos de Santiago Dabove, Borges dice que el género al que pertenecen estos cuentos es el de la imaginación razonada. Imaginación razonada, dice, un oxímoro. Entiendo, dice Borges, que es un oxímoro, entiende que la clasificación sirve de poco, pero añade, es que no sabemos si el universo es un espécimen de literatura fantástica o de realismo. De ahí, creo yo, surgen sus inclasificables ficciones. Muchas gracias.